En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo contamos con la presencia de Juan Alberto Rambaldo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente por aquí, por La Vida y el Universo, nuevamente con una entrevista, un tema muy importante que vamos a desarrollar hoy. ¿Y qué tal, Lena? ¿Cómo Hola, estás? Fabián, ¿cómo estás? Bueno, saludo de una vez a Juan, que va a ser nuestro invitado especial, y a José desde Guatemala también. Aquí un saludo muy grande y comenzando este año con muchas noticias, ¿no? Hay mucho por hablar. Movidito, sí. Juancito, ¿cómo estás? Bien, en lo posible, pensando que estoy más cerca del arpa que de la guitarra, así que estoy bastante bien. Bien, bien. José, ¿cómo estás desde Guatemala? Hola Fabián, Lena y Juan Alberto, y bueno, ahí todo bien, gracias a Dios, y bueno, vamos a hablar de un tema muy delicado. Sí, exactamente. Vamos a tirar el panorama que arrancamos un año con muchas sacudidas para mí, por lo menos emocionales, porque no esperábamos esta situación tan repentina y tan pronto. Yo por ahí lo calculaba para, no sé, mediados de año o más adelante que pasara algo parecido. Estamos hablando, nos referimos a lo que es Venezuela, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé si fue un secuestro, si fue... No tengo el título pero pues que no es bueno, no es bueno. Claro, preguntémosle a Juan, que es nuestro experto en estos temas. Esta invasión y secuestro que le hicieron al presidente Maduro en rompiendo todos los derechos constitucionales, ¿no, Juan? Ese es el tema. Yo creo, como Fabián, que era esperable, pero no de la forma intempestiva que se realizó de un día para el otro. O realmente nosotros no teníamos la perspectiva correcta de cuál era el proyecto a desarrollar por Trump y los Estados Unidos. Yo creo que lo que fue un ataque de una nación a otra nación con el objetivo de secuestrar al presidente y imponer su forma de política y a su vez obtener las riquezas que le son propias a ese país, con la excusa de la existencia del narcotráfico, que no voy a discutir acá si existe o no existe, pero no creo que justifiquen una acción de guerra de esa naturaleza. Yo creo que no, yo creo que fue muy violento y de la forma que se actuó, me parece que no... Tampoco las naciones europeas o en el caso Rusia y China
No, por ahora yo no veo que hayan movido un dedo, me parece. Juan, ¿qué opinás vos? Yo lo siento como si estuviéramos ante una nueva Yalta, ¿no? Con una división del dominio mundial, pero creo que mientras Yalta se realiza como consecuencia del fin de la guerra, acá me da la pauta o la sensación de que es de territorios previos a una posible acción bélica. Ajá. José, ¿querés preguntarle algo? Sí, Juan Alberto, ¿qué opinas? ¿Será que realmente la guerra definitivamente llegó a América? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué opinas? ¿Será que la guerra definitivamente llegó a América? Porque esto no se miraba Creo que no llegó. en... Estados Unidos, no es casual que se llame Estados Unidos de América y no Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y hay un plan que viene de 1779, 2 años después de la Revolución Independentista, que tiene un proyecto de avance sobre todo lo que sería América, y en este caso nuestro Latinoamérica, ¿no? Fíjate vos que ellos son los promotores de lo que se llamó la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, que después la extendieron de tal modo que se auto asignaron el papel de control de cualquier país de Latinoamérica que afectara sus intereses. Fíjate vos que como consecuencia de la doctrina Monroe, anexan Puerto Rico. No es casual, ¿no? Después toman como consecuencia de la instalación de colonos norteamericanos en México, estos colonos deciden independizar Texas, separándose de México, y luego la anexan como un nuevo estado a los Estados Unidos de América. Esto trajo como consecuencia la guerra entre Estados Unidos y México pierde más de la mitad de su territorio. O sea que estamos hablando de una política instalada desde los orígenes en un proyecto imperial por parte de Estados Unidos. Después no nos olvidemos las invasiones a la República Dominicana, la invasión a Granada, a Panamá, sí, y ya sin fuerzas militares, pero utilizando las fuerzas militares locales, tomaron el poder en muchísimos países de América Latina que tenían gobiernos títeres que representaban los intereses de Estados Unidos. Nuestro país, el golpe del año 76 es una clara representación. Antes de eso, en Chile, con el golpe de Pinochet, eh, es no es una casualidad lo de Venezuela, es el desarrollo de un proyecto que se viene instaurando desde hace 2 siglos o 3, 2 siglos y medio, digamos. Ahora siguen con esa política de instalación de gobiernos títeres. Fíjate vos el triunfo de la derecha en Chile, en Honduras, y en la Argentina, ni que hablar.
con nuestro nunca bien ponderado Javier Milei, que aplaudió la invasión a Venezuela, así como aplaudió la invasión a Gaza por parte de Israel, y avala todas las políticas imperialistas que vengan por el lado de Estados Unidos y del sionismo. Estamos, fíjate vos, en este momento, Estados Unidos está apuntando en Latinoamérica a Colombia, a México y a Cuba. Lo ha dicho, no se calla la boca Trump, ¿eh? Lo dice. Dice, le dijo a Petro que se cuidara el culo, que no se parezca poco. Sí, No, es sí. no, O sea, él ya no disimula. no, pero además de una forma tan agresiva y fuera del lugar de un presidente a otro presidente, que realmente da temor. En México dijo que estaba gobernada por los cárteles y que por lo tanto ellos estaban con autorización, digamos, autoridad para poder intervenir. Y a Cuba le dijo que le queda poco. Es decir, hay una avanzada que si vos vamos al otro lado, en Irán han dicho que están dispuestos a intervenir en salvaguarda de rebeldes que están haciendo manifestaciones, que hasta qué punto no están sostenidas por los mismos Estados Unidos, ¿no? Pues han dicho que han visto focos de sionistas, ¿no? En esas manifestaciones que podría ser una manifestación de colores, ¿no? Que es lo que quieren ocasionar más caos para bombardear Israel. Quieren volver a colocar al príncipe Reza Pahlavi, que de la dinastía de los más explotadores que hubieron en Irán. Pero yo, Juanito, a mí me hace pensar que esto es como está prendiéndose América, igual el Oriente. Esto no será como que quieren tomar todos estos sionistas el control de todo, porque son nuestros grupos sionistas los que están haciendo, porque Yo creería que evidentemente los grupos sionistas están muy involucrados en todo esto, y más de una vez se ha dicho que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba manejado por los grupos financieros israelíes. Pero creo que cuando hablamos de capital financiero, sí, tienen naciones, pero sobre todo las cosas tienen intereses. En este momento me parece que tienen interés en el mantenimiento de la guerra, acciones bélicas, porque es quizás la fuente de ingreso más importante que tiene capital financiero, juntamente con la venta de armas y la droga, ¿no? Porque no nos engañemos, los cárteles son parte del el mecanismo financiero que maneja el mundo, ¿no? es que esa plata, o sea, si la droga, si ese comercio desaparece, ¿cómo se financian estos bancos? Si ellos lavan el dinero y todo esto, ¿no? Para ellos es rentable que existan estos carteles y esta droga, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, es la segunda o la tercera fuente más importante de generación de renta. Así que O sea, por eso no se va a acabar nunca. yo siempre digo, cuando me dicen hay que perseguir a la droga,
¿Por qué no se fijan en los bancos? Porque de algún lado se mueve el dinero, no se evapora en el aire y después vuelve a resurgir. No, evidentemente se utilizan los mecanismos de lavado en los cuales están las grandes organizaciones financieras. Una consulta, Juan. ¿Qué hubiese pasado si Venezuela hubiera entrado en los BRICS? No sé porque no sé hasta qué punto los BRICS están en condiciones de ejercer un enfrentamiento más directo contra Estados Unidos. Fíjate que sí, Brasil se manifestó públicamente y los países del BRIC se manifestaron públicamente, pero no hubo más que manifestaciones. Pero es que a Rusia como que también le queda difícil ahora está con esta guerra en Ucrania, yo creo que meterse también como tan de lleno me parece como también difícil para ellos, ¿no? Es que no es simplemente Ucrania, tenés que ver La lo que está OTAN. pasando en toda Europa. Ucrania es como si, digamos, el teatro de operaciones, pero la guerra se desarrolla desde todos lados eh, y la participación de Europa en el conflicto de Ucrania es mayúsculo. José, ¿querés hacer una preguntita? Sí, sí, esto que está sucediendo en Venezuela también nos hace recordar de lo que sucedió en 2006 en Irak con Saddam Hussein, que lo tildaron como dictador, y también en el 20 de octubre de 2011 de Gaddafi. Están utilizando ese mismo método con Venezuela ahora. Exactamente. Y acá le dijeron que los grupos narcos, que después la justicia de Estados Unidos dijo que no existían, con Saddam Hussein hablaban de las armas químicas y después se mostraron que no existían, con Gaddafi pasó lo mismo. Es la búsqueda de la excusa que les permita utilizar la violencia en pro de sus intereses, porque así se quedaron con el control del petróleo de Irak, con, con el de, con el de Libia y ahora con el de Venezuela. Pero Venezuela va más allá del petróleo, ¿eh? Venezuela tiene las tierras raras, tiene el cobre, tiene muchos productos que son esenciales para Estados Unidos. Y con el control del petróleo por parte de Venezuela, por parte de Estados Unidos, tiende a producir una modificación en el precio del petróleo que hace que cambien las relaciones de fuerza a nivel internacional. Nosotros acá tenemos una linda perspectiva porque la que fuera jefa del Comando Sur americano dijo que el litio era esencial para la defensa de Estados Unidos, para los intereses. Y el triángulo del litio que va Bolivia, Argentina y Chile, bueno, están haciendo todo lo posible por instalarse mediante gobiernos títeres o, llegado el momento, si no, por la fuerza. Claro, y eso es lo que han conseguido, ¿no? Con las elecciones vemos que el panorama de Sudamérica cambió totalmente y pues ya tiene todo bajo control. Da miedo, realmente a mí me asusta que solo queda Petro, Lula y antes uno decía, bueno, Maduro, pero
ya Maduro no está. Bien, yo digo que la gente tiene que entender que está en juego la soberanía de América Latina y la soberanía de cada uno de nuestros países, obviamente. Entonces, tenemos dos opciones. O nos quedamos impasibles y aguantamos la que venga, o de alguna manera salimos a defender lo que son los intereses de nuestra tierra, o de nuestra patria grande, como hablaban Bolívar y San Martín. Exacto. Y Arti- El- Sí, termina, Juan. No, lo incluí a Artigas porque siempre hablamos de Bolívar y San Martín y nos olvidamos de un personaje que fue fundamental en la historia del sur de Latinoamérica. No, yo quería consultarte porque también el petróleo de Argentina, bueno, todo lo que es minería y está siendo extraída por manos extranjeras. ¿Y no viste que le abrieron la compuerta al fracking? Sí, Sí. Claro. en Vaca Muerta. ¿Cómo? En Vaca Muerta fue. Sí, no, pero la explotación a compañías extranjeras. Sí, sí. Es decir, que el control está manifestándose cada día más. Y si nosotros no manifestamos nuestra oposición, ¿en qué terminamos? Fíjate vos lo que pasa con nuestro río Paraná, acá en la Argentina. Quieren profundizar el canal a 40 pies, con lo cual produciría un desastre ecológico tremendo. ¿Para qué? Para que permitir que los grandes buques entraran adentro del río, en lugar de hacer a la inversa. No permiten los intereses financieros que se abra el canal Magdalena, que daría salida al mar directamente desde el río Paraná. Y el río Paraná está totalmente tomado por las corporaciones financieras. Hay toda una cosa de avance y de control de los intereses de todos los países de Latinoamérica. Y si no hacemos algo, si no manifestamos nuestra nuestra resistencia, si no arbitramos métodos de lucha para impedir que eso suceda, bueno, tendremos que aceptar que somos una colonia. Sí, ya casi. Claro. Lo mismo, pues uno ve que los estadounidenses también ahora están despertando, ¿no? Con lo que pasó con el asesinato de esta chica el jueves pasado, no me acuerdo. Ve uno como que ya también la gente empieza a cansarse de que toda la plata de que pagan ellos impuestos se está yendo en guerras y el pueblo estadounidense está casi que en la inmunda, ¿no? Vemos que es una sociedad bastante devastada y todo esto y tienen que empezar a levantarse, ¿no? Dicen que la guerra civil viene porque viene. Sí, pero fíjate vos que parecería ser que el mundo está adormecido, ¿no? Es como si le hubieran puesto un narcótico y no se da cuenta de las situaciones que están pasando. Porque recién hablábamos de Europa y de la agitación que se está produciendo utilizando a Ucrania como teatro de operaciones, pero atrás hay en ciernes una guerra entre Oriente y Occidente.
Una guerra que tiene muchas perspectivas de transformarse en una guerra nuclear. Y una guerra nuclear no es una caída de una bombita en un lugar determinado. Es realmente la destrucción prácticamente de la humanidad toda. Y sin embargo, los europeos, que son los que están más cerca de todo ese proceso, ni se dan cuenta o si se dan cuenta no lo manifiestan. Y nosotros acá, ni qué decirte, la gente está absolutamente ajena a esa posibilidad. Estamos viviendo situaciones realmente muy conflictivas, muy comprometidas, y donde está en peligro desde, como decía, nuestra soberanía hasta nuestra propia integridad física. Sí, sí, tal cual. Josecito. Sí, Juan Alberto, no sé si recordás que meses atrás la noticia era muy directamente hacia Maduro. ¿Y no será que te hago esa pregunta? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, China y Rusia, pues no han hablado mayor cosa o se han manifestado. No, o sea, lo han dicho, pero no es tanto así de que vamos a defender a Venezuela. Y yo pienso, no sé si es así, quizás como Estados Unidos estaba empeñado con llevarse, arrestar a Maduro, ¿no será que entre ellos se reunieron y dijeron, bueno, si tanto quiere Maduro, le damos a Maduro con el pretexto de que, bueno, arrestó a Maduro y vamos a ver con qué nos va a salir ahora Estados Unidos, pienso. No sé si ha habido algún acuerdo de esa naturaleza. Pero sí, repito lo que dije al principio. Todo me da la pauta de que estamos ante una nueva Yalta, ante una nueva división del mundo. Porque parecería ser que cada uno cuida su espacio, pero sigo insistiendo, Yalta se produjo después de la guerra y para evitar la profundización de los conflictos. En cambio, acá daría la impresión que el objetivo es ocupar espacio, espacio territorial, espacio económico, espacio político, para una eventual confrontación que parecería ser que está en la mente de toda la gran potencia. Ahora, es un conflicto bastante, porque a mí me llamó la atención en la situación que se generó. Qué raro, porque este tema como que cae de Maduro, que hubo, Maduro hablando de Maduro, ¿no? Acá de Maduro que, que hubo un tercero o alguien que, que le dijo dónde estaba, porque él supuestamente cambiaba todos los días de lugar. O sea, ¿cómo le Un dicen? tercero, un filtrado, un Un topo. infiltrado, un topo, no sé cómo decirle. Y es probable que haya habido algún infiltrado, pero además es innegable que ha habido alguna connivencia, porque fíjate vos que los que defendieron más y murieron todos la figura de Maduro fueron los cubanos. 35 cubanos dijeron. Es eh, que formaban la Guardia Personal. No hubo muchas reacciones que se vieran. Y a los aviones, y ojo que Venezuela tenía buenos aviones,
quedaron todos, no salió ninguno. Me hace acordar a la famosa guerra de los 6 días entre Israel y Egipto, donde destruyeron toda la fuerza aérea egipcia en un golpe. Acá parecería ser que hubo algo que significa o que no estaban preparados, cosa que me resulta muy raro, porque eran tantas las señales como para entender que tendrían que estar preparados, o hubo alguna suerte, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra, hubo una suerte de traición interna. Claro, yo igual escuché en unos comentarios que decían que habían el Mossad había hecho preparaciones en Puerto Rico y en Trinidad y Tobago mandando señales para minimizar todo esto y apagones y todo esto. Pero eso siempre, pero además, ¿tú crees que le hacía falta a Estados Unidos eso? No, es nada más que una forma de decir no estamos solos. No, yo le tengo, no sé si temor en la palabra, pero aprensión con respecto a los días que vienen. Le tengo mucho miedo a las declaraciones de Trump, tanto con respecto a Colombia como a México y Cuba. Esperemos que la inteligencia y la serenidad se impongan, porque si no vamos a entrar ante una situación verdaderamente catastrófica. Sí, nos enteramos que el presidente de Colombia iba a hablar con Trump, pero la verdad yo no iría. Pues lo que pasa es que Va a quedar preso ahí nomás. Petro todavía cree en el diálogo, pero uno ve en Trump que él lo que dice hoy lo cambia mañana. Además es un tipo muy siniestro y, No sabe y lo que va uno a no sabe pensar. qué va a hacer, pero ya nos dio una muestra de qué puede hacer. En Colombia están habiendo movilizaciones en este momento. Movilizaciones de gente mostrando, por un lado, su apoyo a Petro y otra, el enfrentamiento a lo que pudiera ser una ocupación por parte de Estados Unidos. Es para pensar las actitudes de la FARC y, por otro lado, las actitudes de los uribistas que han salido a decir que ellos esperan que Trump invada Colombia. O sea, no solamente está el problema del conflicto externo, sino que se agudiza el conflicto interno. Y agudizar el conflicto interno es darle pie a la posibilidad de la acción externa. Total. José. Sí, quería aportar algo sobre Estados Unidos, donde no se ha metido. Acá en Guatemala la CIA orquestó un golpe de Estado en 1954, conocido como la Operación Success, para derrocar al presidente democrático Jacobo Arbenz. O sea, Pero eso fue para siempre ha sido defender la DEA, de Fruit Company. así Pues es, Estados Unidos actuó en defensa de la United Fruit Company, sacando a Jacobo Arbenz, que estaba haciendo la reforma agraria y tocaba los intereses de esa gran compañía internacional. así es. Pero además, yo me acuerdo de cuando yo era muchacho y leía los libros de Miguel Ángel Asturias,
referida justamente a Colombia en la época de Arbenz. Realmente un gobierno progresista que fue destituido por la fuerza, lógicamente. Yo creo que ahora Trump, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, que va a ir directo a México, se va a tirar a México primeramente. O a Groenlandia. Ah, Groenlandia Yo creo también, que me había olvidado de Groenlandia. Me tocar Groenlandia, que realmente esto es desopilante. Desopilante. Hoy estaba mirando en la televisión una entrevista que estaban haciendo a la gente de Groenlandia, indignados, porque decían, no puede ser. Nos quieren vender como si fuéramos un sándwich de chorizo. Es algo que no tiene sentido. Y además, y si no, lo tomo. ¿Por qué? Por el problema del manejo de las comunicaciones que tiene Trump en la cabeza. Sí, aparte creo, por estratégica militar, está muy Por cerca eso te de digo las Rusia comunicaciones. y de China. Claro, por estratégicas militares. Es obvio. Pero bueno, entonces seguramente va primero a Groenlandia y después arrancará de vuelta con América, digo yo. Yo creo que como él es un taur, echará los dados. Hoy quiero esto. Es que parece un niño caprichoso. Depende cuál sea su proyecto estratégico, ¿viste? Claro. Depende con el pie que se levante. Sí. Sí, sí. Además que él dice, es que cuando dijo su discurso, es que todo lo de nosotros está en América, yo me tengo que coger todo, o sea, tengo que quedarme con todo. Sí, sí, eso. Porque Dios nos dio esto a nosotros. Claro. Además usa a Dios, que es de él. Estamos, podemos mirarlo esto también desde otro lugar, ¿no? Estamos viviendo el apocalipsis, ¿no? Estamos viviendo la gran lucha entre el bien y el mal, de la cual todos estos proyectos bélicos forman parte de esa lucha. Y tenemos que tomar conciencia de que es fundamental una humanidad distinta, que es fundamental hombres que se llamen realmente hombres y que la humanidad mire en base a esos principios que nos dejó el Maestro Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo, y que comencemos a pensar en que si queremos que se desarrolle un proyecto de avance en el planeta Tierra, es fundamental buscar la toma de conciencia de todas estas cosas. Y la toma de conciencia de que solo a través del cambio profundo de nuestra forma de ver la realidad, de nuestro cambio, un cambio profundo respecto de ese interés exacerbado en la obtención de cosas, un cambio profundo en lo que es la asentación de los valores más importantes en la vida y de resistir a estos embates
que tienen dos objetivos. Uno, la instalación de un proyecto, pero por otro lado, hacernos olvidar de nuestra propia humanidad. Yo creo que, perdónenme que me metí en un terreno que a lo mejor, No, está perfecto, Juan. pero no lo puedo soslayar. No puedo dejar de lado que esto es parte de un plan, por decirlo así, del anticristo, de dominio, subjugación de la humanidad y de la obtención de la mayor cantidad de súbditos. Para eso tenemos que ofrecer resistencia. Resistencia en lo social. Resistencia en lo humano. Resistencia en lo ideológico y en lo político. Resistencia en los valores. Tenemos que volver a rescatar aquellos valores esenciales que fueron dejados de lado cada vez más en afán de la obtención de grandes logros materiales. Volver a sentir lo que es aquellos tres grandes rubros que planteó Cagliostro en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Acordémonos los argentinos de nuestro himno nacional. Oíd mortales el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Se sacraliza a la libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ven en el trono a la noble igualdad. El sentido de la igualdad de todos, del prójimo, conmigo, está entronizado, está en la máxima. Yo por ahí peco de ilusorio, ¿no? Pero a esta altura de mi vida, miro hacia adelante y espero ver un mundo distinto. Espero ver un mundo que responda a aquellas premisas de valores que nos dejó el maestro: amor, paz y justicia. Realmente. No sé, chicos, si Claro, quieren hacer Juanito, alguna... la verdad que esto era el mensaje que yo te iba a preguntar. Un mensaje porque la verdad que uno está como tan desmoralizado y uno dice, ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia de lo que está pasando? Porque ve uno a la sociedad muy dormida, celebrando la invasión y todo esto. Y pues yo creo que nos has dado un mensaje hermosísimo. Y bueno, yo creo que todos estos valores del 68 que tú tienes muy arraigados y que era lo que uno esperaba para ya en esta época vivir todos como en hermandad, ¿no? Yo nunca esperé ver esta guerra tan terrible que se está acercando, ¿no? Porque pues el hombre siempre ha luchado por... Diciendo, gritando. Claro, tenemos que levantarnos y gritar y no olvidar a Palestina, porque me acuerdo Chávez decía, lo que está pasando en Palestina nos va a pasar. Mañana vamos a ser nosotros. Y realmente, o sea, ya cuando atacan nuestro continente,
Josecito, ¿querés? Hay que Sí, seguir. y la palabra conciencia, esa palabra que mencionó Juan Alberto, realmente como humanidad la estamos perdiendo. ¿Por qué lo digo? Porque estoy viendo muchos que están a favor de, como lo dijo Lena, que están a favor de que agarraron a Maduro, bueno, agarraron al dictador y todo eso. O sea, la humanidad está dividida y nos hace recordar como la época de Moisés, cuando Moisés subió en la montaña y cuando bajó hubo dos grupos, el grupo que realmente quería el bien y el grupo que realmente quería la perdición. Y hoy en día la humanidad se está viendo reflejada en ese tipo de manifestaciones. Bien, yo creo que, chicos, no sé, me parece que Yo creo que cerramos. cerramos Sí, acá, porque el porque mensaje creo ya que de el mensaje Juanito está. fue espectacular. No, gracias Juan por estar, por permitirnos estar este rato con vos y aclararnos muchas dudas que queríamos tener tu palabra, porque la situación que vivimos en los primeros días de este año nos sacudió emocionalmente de todo tipo. Uno, de solo pensar que fue invadido un hermano latinoamericano, que puede haber sido cualquiera, pero bueno, en este caso sabíamos que podía ser Venezuela en algún momento, y de la forma que fue, la verdad fue fuerte, fue duro. Josecito, ¿querés despedirte? Sí, agradecer al maestro Juan Alberto por la oportunidad que nos dio y Lena y a ti, Fabián. Y bueno, esperemos que en el otro próximo programa ver en qué termina esta situación de Venezuela. Juanito, muchas gracias por acompañarnos, Josecito, y no, qué decir, que llevamos 11 días del año y Dios mío, ojalá pare un poco porque no nos ha dado respiro y ojalá que cuando nos volvamos a encontrar sea como para comentar cosas más amables, no sé, pero no perder el ánimo y todo lo que nos dijo Juan, a levantarnos, a gritar, a seguir haciendo programas de estos. No se nos olviden las quemas que hay acá En el en sur, Argentina, en el sur, y los bueno, incendios. los incendios, sí, claro. Fabián, Lena, José, muchas gracias por haberme permitido expresar lo que siento. No quiere decir que sea verdad lo que se compadezca con la realidad, pero es lo que siento y pienso. Para nosotros es la verdad, La verdad. porque nuestro maestro. Gracias, Juancito. No, no corte, no te vayas. Yo me despido con la gente. Gracias, José. Gracias, Lena. Gracias, Juan. Y bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerden que deben suscribirse, dar me gusta, compartir, que para nosotros es muy importante que el canal se siga difundiendo. Así que le agradecemos. Un abrazo grande y hasta la próxima.